pidiéndole al Espíritu Santo que se revele en nuestro corazón. Precisamente hoy vamos a ver, como lo hemos venido viendo en con el Señor, caminar con Cristo, de que la incredulidad que había entre los judíos, los que le rodeaban, se sigue manifestando hoy en día por las mismas causas que originaba esta incredulidad entre los judíos de hace 2000 años. Hoy vamos dando seguimiento al Evangelio de San Juan, como hemos venido viéndolo. En el capítulo 12 del Evangelio de Juan, a partir del versículo 27, voy a leer lo siguiente. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz, decía que había sido un trueno, otros decían, un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente, nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas. Porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de la luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Voy a dejar aquí la lectura de la palabra para irnos centrando en cada uno de los pasos que da el Señor y que sus palabras el día de hoy sean para nosotros esa luz. Él está hablando precisamente de la necesidad, de la importancia de que nosotros tengamos luz o estemos en la luz para poder ver, para poder avanzar, para poder alcanzar nuestro propósito. Pero precisamente hablando de propósito, una vez más vemos cómo el Señor habla de su propósito. Ya está próximo a cumplirse. Podríamos decir que empieza a entrar ya en los últimos días, en la recta final de su ministerio aquí en la tierra junto con los discípulos. Y ya lo había hecho en otras ocasiones, ahora vuelve a anunciar su muerte. Y vemos nuevamente cómo no lo entienden, cómo aún hay incredulidad entre los judíos a lo que él está diciendo. Habla de su propósito. La semana pasada hablábamos de lo importante que es enfocarnos en nuestro propósito. Y hoy nuevamente el Señor dice en su palabra que ha llegado
¿sí? Está llegando la hora, aquello para lo que Él fue enviado. Sin embargo, ante todo, la voluntad del Padre aún por delante de su voluntad. Pero la multitud que lo escuchaba, los discípulos que estaban allí, esos que escucharon esa voz que retumbó en el cielo, dándole la gloria al Señor, esos judíos, al igual que los discípulos, no entendían por qué el Señor decía que Él sería levantado. Ellos sabían perfectamente bien que esto significaba morir en la cruz. El que era levantado era precisamente aquellos que eran condenados a morir en la cruz. Sin embargo, ellos conocían la ley, conocían las Escrituras, y aquí es donde quiero que ustedes vean la gran importancia que es precisamente la revelación de la palabra, lo que es la luz en nosotros. Ellos habían escuchado en muchas ocasiones cuando se leía en la sinagoga las Escrituras, y pueden ver ustedes que hace referencia a este pasaje, al pasaje o la palabra que en el Salmo 110, un salmo profético, un salmo mesiánico, donde precisamente David conoce al Señor, le llama Señor. Voy a leerles algunos de los versículos de este salmo. Dice así, Salmo 110, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tú tienes el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira. Así de que ellos conocían y sabían que el Mesías, aquel al que David había llamado Señor, al que había declarado que se sentaría a la diestra del Padre, permanecería para siempre, que su sacerdocio sería un sacerdocio eterno, no como el sacerdocio de Aarón que ellos conocían, sino como el sacerdocio de Melquisedec. Asimismo, Isaías había hablado de la permanencia del trono de David, ¿sí? Y ellos sabían que el Mesías permanecería para siempre. Y ahora están escuchando a Jesús, quien ha dicho en muchas ocasiones, les ha dicho a ellos que Él es el Hijo de Dios, el Mesías. Y está hablando de que será levantado. Esto es, que irá a una muerte en la cruz. Y ellos decían, bueno, pero si en las Escrituras está establecido que vivirás para siempre, ¿cómo es que vas a morir en la cruz? Y aquí vemos un claro ejemplo de lo que es la letra, lo que es el conocimiento a través únicamente de la letra, y de lo que es la revelación de la verdad. Cristo Jesús vino a mostrarnos al Padre. Cristo Jesús vino para que nosotros conociésemos el Evangelio del Reino, para que nosotros pudiésemos tener una relación directa con el Padre al conocerle como tal. Y precisamente cuando Jesús les dice a ellos, les exhorta a que ellos deben de caminar en la luz, nos está hablando de lo que es esta luz, lo que representa para nosotros. No es que nos centremos en lo que sucedió hace 2000 años con los. Lo importante es que el día de hoy tengamos nosotros esa plenitud, esa convicción de las palabras de Jesús en nosotros. El Señor les dijo a ellos que mientras Él estuviera con ellos, Él era la luz. Sabemos que Jesús es la luz del mundo, pero ellos le veían físicamente. Él advirtió que si no hay luz, habrá tinieblas. Y que si hay tinieblas, si se camina en la oscuridad, uno puede desviarse. Uno no puede encontrar el camino, porque sin luz es imposible ver por dónde nos dirigimos. No es solamente el concepto de declarar que Jesús es la luz del mundo. Jesús
vino a traer la revelación de la palabra. Jesús vino a traer el conocimiento del evangelio del reino. Jesús vino a darnos a conocer al Padre para que nosotros tuviésemos esa relación con Él, una relación de hijo a padre. La revelación de la palabra viene a nuestra vida precisamente cuando hay luz. Por eso es que cuando leyó él el pasaje de Isaías, algunos no lo podían entender. La palabra dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Dice, por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Esta luz de la cual está hablando el Señor, esta luz de la cual dijo que Él era esa luz en ese momento a los discípulos, es la luz que viene a nosotros cuando al recibir a Cristo como Señor y Salvador, el Espíritu Santo viene a nuestro corazón. Por eso es que el Señor le dijo a Nicodemo: si no naces de nuevo, no podrás ver el reino de los cielos. Cuando no hay luz, no podemos ver. Cuando estamos en la oscuridad, no se puede ver. Y dice la palabra claramente que Él cegó los ojos de ellos y endureció su corazón. Está hablando de sus ojos físicos. Los discípulos, los judíos, caminaban con Jesús. Veían lo que Él hacía, las señales que Él hacía por su poder. Escuchaban sus palabras, pero no entendían. No tenían la revelación de la palabra del Señor, como hoy en día la tenemos nosotros gracias a la presencia del Espíritu Santo en nuestro corazón. Por eso fue que el Señor le dijo a sus discípulos que esperasen un tiempo cuando Él partió, cuando Él se manifestó a ellos. Les dijo: esperen, ustedes necesitan la llenura del Espíritu. Por eso fue que los discípulos, los apóstoles, tuvieron que esperar allí en el aposento mientras viniese el Espíritu Santo a ellos, para que ellos pudiesen tener esa luz, porque antes de ello aún no entendían muchas cosas, aún no tenían la revelación, aún estaban ciegos, no podían ver. Pero cuando viene la luz a nosotros, se abren nuestros ojos espirituales. Cuando se abren nuestros ojos espirituales es que podemos ver el reino. Nosotros no nos convertimos por lo que vemos con nuestros ojos físicos. Muchos han visto milagros, no solamente en otras personas, en ellos mismos. Muchos han visto operar el poder de Dios en sus vidas o en vidas de otros. Y eso no los lleva a la conversión. Porque no es lo que vemos con los ojos físicos lo que nos lleva a arrepentirnos de nuestro pecado y aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Es cuando se abren nuestros ojos espirituales, es cuando viene la luz a nosotros, es cuando viene la revelación a nuestro corazón. Al nacer de nuevo tenemos esa capacidad de empezar a ver el reino. Por eso es que antes se nos había hablado de tantas cosas del reino, se nos hablaba del Señor, pero nosotros también teníamos los ojos cerrados, también teníamos el corazón endurecido. Pero cuando se hizo la luz, todo empezó a cambiar. Y el mensaje que tiene para nosotros el día de hoy, este mensaje que debe estar allí presente siempre en nosotros, es que Él, que es la luz, hoy en nosotros, se manifiesta por medio del Espíritu Santo cuando la revelación de la palabra es en nosotros. Sin luz no podemos ver el reino. Sin luz no hay revelación. Por eso hay muchos que aún creyendo en el Señor, como muchos de los judíos que estaban con Él. De hecho, la palabra dice, los principales hombres de autoridad que habían creído en el Señor, permanecían inclusive callados, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Algunos creían que Jesús era el Hijo de Dios, pero no lo manifestaban. Seguían viviendo igual, ni lo decían. Y hoy en día sucede lo mismo. Hoy en día hay personas que aun cuando creen en Jesucristo como Señor y Salvador, tienen temor de que al declarar que han entregado su vida a Cristo, al declarar que creen que Cristo es el único Señor y Salvador, al declarar que es Él quien ha pagado por nuestros pecados en la cruz del Calvario, pueden ser señalados por otros, pueden ser etiquetados y permanecen callados.
porque aman más la gloria del hombre que la gloria de Dios. Hoy en día sigue sucediendo exactamente lo mismo. Sin embargo, hace la luz cuando nosotros tenemos la capacidad de ver y viene la revelación de la palabra a nuestro corazón. En ese momento podemos ver claramente la dirección en la cual debemos de caminar, la dirección en la cual debemos de avanzar, de transitar para alcanzar nuestro propósito, para alcanzar nuestras metas. Hay muchos que transitan en la oscuridad de su razonamiento, transitan en la oscuridad de su sabiduría, transitan en la oscuridad de su religiosidad, porque aún no se ha manifestado esa luz en su corazón o la revelación de la palabra no es a ellos. Estos judíos conocían la ley y le reclamaban al Señor y decían: ¿cómo dices tú que serás levantado si la ley dice, si la palabra habla del Mesías y dice que permanecerá para siempre? Ellos no podían entender lo que en ese momento el Señor les estaba diciendo. Y hoy en día hay muchos que aun cuando han declarado creer en Cristo Jesús, aún no se ha hecho, no ha habido la revelación del Evangelio del Reino en sus vidas. Y siguen aferrados a la ley, siguen aferrados a la letra, siguen aferrados a la religiosidad, aun cuando la luz, esa luz que es Cristo, vino a este mundo para que nosotros conociésemos el reino, para que nosotros conociésemos este evangelio que vino a traer el Señor para nosotros, su iglesia, para que conociésemos nosotros a Dios como Padre y nuestra relación con Él fuese de hijo a padre, porque así se reveló Él. La revelación del evangelio del reino nos lleva precisamente a vivir bajo los principios de una nueva dispensación, que es la dispensación de la gracia. Pero aquellos a quienes aún no ha venido la revelación, siguen aferrados, como lo hacían estos judíos, a la ley, a la palabra, a la letra que ellos conocían. Y no podían recibir la revelación de lo que Jesús en ese momento les estaba hablando. Hoy en día el Señor habla a nuestra vida a través de su palabra. Hoy en día estamos recibiendo nosotros estas enseñanzas del Evangelio del Reino, pero lo más importante de todo es que sabemos que es la revelación de la palabra la que nos va a manifestar la luz por la cual nosotros podremos ver estos principios del reino para vivir en él, para poder arrebatar esto que el Señor nos ha dado a nosotros. No es un concepto de Jesús es la luz únicamente como si Él iluminase en medio de la oscuridad. Jesús vino a traer la luz, Jesús vino a traer la revelación del Evangelio del Reino. Antes de Jesús nadie había enseñado, nadie había predicado acerca del reino. Fue Jesús quien vino a mostrarnos el Evangelio del Reino de Dios. Vino a traernos esa luz para nosotros, para aquellos que seríamos tocados en nuestro corazón, aquellos que teníamos los ojos cerrados, endurecidos el corazón, pero la palabra de Dios nos llevó a la luz, a poder ver, para poder creer en nuestro corazón. Él puso un nuevo corazón en nosotros. Al nacer de nuevo, nos hizo como nuevas criaturas, para que esta verdad, la verdad del Evangelio de su reino, se manifestase en nuestra vida. Y hoy en día nosotros tenemos que seguir, como el Señor lo dice en su palabra, viviendo en la luz. Mientras estemos en la luz de la revelación de su palabra, estaremos conociendo su voluntad. Y en la medida que conozcamos nosotros su voluntad, por medio de la obediencia en nuestra fe, seguiremos avanzando en la dirección que Él ha establecido para cada uno de nosotros. Los que caminan en la oscuridad de sus razonamientos, de sus pensamientos, de su religiosidad, son aquellos que a veces les escuchamos decir: yo no creo que Dios sea así,
Yo no creo que Dios haga esto. Yo no creo que Dios no pueda hacer esto. Yo creo que Dios está en el aire. Yo creo que Dios está en las flores. Yo creo que aquellos que hacen un Dios a su manera, un Dios a su medida, un Dios bajo su propia religiosidad. Así como nosotros quizá en algún tiempo también creíamos que podíamos agradar a Dios con nuestras obras, que podíamos agradar a Dios haciendo determinadas cosas, cumpliendo con determinados rituales, viviendo en determinada religiosidad, pero estábamos ciegos, porque hoy sabemos que no es por obras que agradamos al Señor. Hoy sabemos que no son por nuestros actos de religiosidad por los cuales ni alcanzamos salvación ni le tenemos a Él agradado. Sabemos que hoy agradamos a Dios a través de nuestra obediencia a la fe revelada por su palabra. Sabemos ahora que tenemos salvación porque Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario por nosotros y porque todo aquel que en Él cree tiene salvación y vida eterna. Ya no vivimos en la oscuridad, ya no vivimos pensando que aún después de la muerte tenemos que ir a un lugar a pagar por nuestras culpas o a esperar que otros con sus actos religiosos en de ese lugar para ir a disfrutar del paraíso. Ahora sabemos que las palabras de Jesús siguen vigentes y que todo aquel que le ha entregado su vida, todo aquel que ha creído en su corazón, todo aquel que le ha abierto las puertas de su corazón para que Él tome el control de su vida, ha recibido salvación y vida eterna, y que Él pagó completamente por nuestros pecados, que nada tenemos que pagar nosotros porque ya lo hizo Él en la cruz del Calvario. Pónganse de pie, vamos a orar y darle gracias al Señor por su palabra. Una palabra revelada a nuestro corazón. Una palabra que tiene que hacerse viva en nosotros. Una palabra que es luz a nuestra vida. Y quiero decirles que el Señor, y esto está claro aquí en el versículo 1. Ahora, dijo el Señor, es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y el príncipe de este mundo fue echado fuera. Y algunos de ustedes se preguntarán, ¿y entonces por qué la maldad? Entonces, ¿por qué todo lo que hay a nuestro alrededor? Y la respuesta es la naturaleza caída del hombre. La naturaleza de la carne, el pecado que vino a través de Adán y Eva. Eso es lo que hoy en día sigue generando todo lo que vemos a nuestro alrededor. Pero claro está que allí, en la cruz del Calvario, cuando se hizo justicia en Cristo Jesús, el príncipe de este mundo, lo dice el Señor, fue echado fuera. Así es de que si la palabra de Dios es revelada a tu corazón y si hay luz en ti y puedes ver esta palabra, esta enseñanza del Evangelio del Reino, podrás caminar firme, sin temor alguno, sabiendo que has sido redimido por la sangre del Cordero, que has sido trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz, donde el único que tiene autoridad es el Señor de señores, el Rey de reyes, Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Te damos gracias, Padre. Gracias por tu palabra. Gracias por la revelación de tu palabra. Gracias por la luz, Señor, que ha venido a nosotros para poder ver el camino, Señor, a transitar. Tú en nosotros enviaste a tu Santo Espíritu a morar en nuestro corazón para que nos guiase, Señor, a la verdad. Y solamente por medio de la luz, de la revelación de tu palabra en nosotros, podemos vivir en esa verdad que es la revelación de tu Evangelio, la revelación de tu palabra para tu iglesia. A ti, Padre, sea toda la gloria, sea toda la honra. Tuyo, Señor, es todo el poder. Gracias te damos, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias te damos, Padre.